Óyeme, Reinaldo, yo quisiera que tú nos dijeras cómo se organizó, cómo se formó tu brigada. Cuando pegó la zafra se organizó con 32 hombres y ahí estamos trabajando, todavía está organizada igual y pienso que sea organizada hasta la última calle. ¿Y cómo es el régimen de trabajo de ustedes? Estamos trabajando 10 horas y siempre tratando de rendir el máximo. A ver si seguimos a la cabeza nacionalmente. Nunca he cortado menos de mina, ahora he tenido días de 1800, 1750. ¿Y los demás compañeros, más o menos, cuánto están promediando? Y ahí no ha habido compañeros que han habido días que han cortado minas, Roberto. Pero promedia, la brigada está promediando un total parejo de los 32, unos con otros, sobre 600 y pico, 700 rotos. Óyeme, ¿podrías decirnos los nombres de los compañeros de la brigada? Está Esteban Cabrero, Oscar Lego, José Márquez, Alberto Hernández, Alberto Molina, Israel Mosquera, Juan Mosquera, Rolando Mosquera, Graciliano Monterrey, Elías Ramos, José Manuel Alfonso, Lázaro Monterrey, Alberto Sosa, Francisco Miranda, Alfonso Quijarroz, Gilberto Molina, Felipe Molina. Totalmente, son 32, pero es que todos no lo tengo en la memoria. ¿Qué sentiste al ser designado héroe nacional del trabajo? Van a seguir con ustedes cuando yo fui designado héroe del trabajo. Sentí un orgullo y una satisfacción muy grande por haber sido el primero en ocupar ese cargo, ya que hasta aquí no había habido emulación, ni se conocía lo que era emulación, ni nada de eso. Pero yo pienso que a través de los años, en este año que viene y los otros próximos años, haya muchos que sepan ocupar el cargo ese conforme lo he ocupado yo en este año. Aquí vive el cubano que sabe más de los orígenes de Cuba, el que ha rastreado las raíces de nuestra música, el que ha escrito el contrapunteo cubano del azúcar y el tabaco, Fernando Ortiz. En Cuba puede decirse que hay tres señores en su historia. El tabaco, que nació en Cuba, el azúcar, que vino del Asia, y el café, que vino de África. En cuanto al azúcar, la trajo Colón. Cuando vino a Cuba, en su segundo viaje, trajo cañas de azúcar de las Islas Canarias. Las sembró enseguida. A los 10 días las vio nacer y crecer. Poco tiempo después le escribió a los reyes católicos que el azúcar le darían un gran porvenir de riqueza a todas estas nuevas Indias. Sobre todo en el azúcar, lo más indispensable, aunque ello parezca mentira, ha sido históricamente la esclavitud. Donde no ha habido esclavitud, músculos numerosos y potentes, no ha podido mantenerse ni fundarse la industria azucarera. En las Antillas, desde que llega Cristóbal Colón, aparece el problema de la esclavitud. En el mundo nuevo, el mundo americano, instala ya institución de esclavitud Cristóbal Colón en Cuba, cuando para enseñar a sus monarcas y a sus enviadores las posibilidades y curiosidades del nuevo mundo, se lleva 7 u 8 jóvenes cubanos, quitándoles la libertad y metiéndose en las carabelas y llevándolos a España. Sobre habitantes que creían estar en el paraíso, cayeron hombres de presa dispuestos a enriquecerse por todos los medios. Saquearon, violaron, extinguieron a quienes vivían en esta tierra. Arrancaron a otros de la suya para echarlos a trabajar y morir en esta. Eso se llamó la conquista. En medio de violencia se empezaría a hacerse el cubano. En casi toda Europa, el período esclavista concluyó hace más de 1000 años. En Cuba, todavía viven hombres y mujeres que recuerdan haber sido esclavos. Mi mamá era africana.
yo no sé a Cuba. Sé mi hermano, yo solo queda. Porque figúrense que el primer temporal que vino aquí a Cuba fue el temporal del 60 y yo lo vi. Mi mamá era esclava, mi papá también era esclavo, mis hermanas también eran esclavas. Así, cómo no. Mi mamá y mi papá sí fueron esclavos. Y los tíos míos y la tía. Yo fui esclavo, ¿no me entiendes? Yo trabajaba para el lado. Que si yo bailaba, que era un temporal para el baile. Los bailes no se me escapaban a mí cuando yo estaba joven. Me veis que mi amo me empaquetaba bien. Me ponía buena ropa, zapatos. Bueno, sí, ¿no? El amo me tenía echado para dentro. Me figurín. Que si yo me llegué a casar, era adulta, era un montero por ahí. Pica aquí, pica allá. Ay, está. En barracones vivían, muriendo, los esclavos del azúcar. En la novela Cecilia Valdés se nos recuerda que los hacendados llamaban a estos antepasados nuestros sacos de carbón. No los consideraban seres humanos, sino cosas. Como cosas los compraban, los trasladaban, los amontonaban. Como cosas los anunciaban en hojas impresas. Así se anunció a nuestros antepasados, y no en un país extraño ni en un tiempo remoto. Aquí, en Cuba, en los periódicos del pasado siglo. Los menos infelices de esos hombres iban a realizar tareas más o menos urbanas. Un quitrín, por ejemplo, remataba en un esclavo. Los que habían llegado a la ciudad podían reunirse, cantar y bailar el Día de Reyes, instante raro en que su gran música y su gran danza, venidas con ellos desde África, salían a la luz de la isla. Pero ningún esclavo quedaba exento del castigo feroz. En el campo o en la ciudad, eran cosas. Y había que recordárselos. Había que domar su rebeldía que les hacía creerse hombres. Sobre todo porque la industria azucarera solo podía crecer apoyada en la esclavitud masiva. Esto llevaría pronto a contradicciones graves, pero el salto había sido dado sobre la sangre de estos hombres. Ellos, por su parte, desde el primer momento, se rebelaron contra el horror de esa vida. Y cuando aquellas contradicciones estallaron, los más radicales de los hacendados, encabezados en la de Majagua por Céspedes, decretaron la guerra contra España y la abolición de la esclavitud, hace poco menos de un siglo. Ser cubano iba a significar otra cosa. El primer cañaveral lo hizo en la isla Quisqueya o Santo Domingo un catalán, Ballester, probablemente judío. Pero hacer un cañaveral no es hacer azúcar. Había que adoptar un sistema de prensas. Y los que vinieron de Europa usaban ya algunas prensas para hacer aceite, para hacer ciertos vinos, y también allá por la remota Asia para hacer azúcar. Pero hay que fijar una idea, que es la que dirige toda la historia del azúcar en Cuba y en todos los países. El azúcar es una industria, una producción, una agricultura, todo a la vez, entretejido, entramado una con otra y de esencia capitalista. Porque sin gran capital no se puede hacer un ingenio.
ni por pequeño que éste sea. Los ingenios que se hicieron en las Antillas, en Cuba prontamente, aunque no se sepa la fecha exacta, eran los que se llamaron después trapiches, que se movían por fuerza animal, de hombre o de caballo, de bueyes, dando la vuelta a los ejes de la prensa en forma muy parecida a las norias que usan todavía los árabes y que se usan en regiones españolas de cultura árabe muy intensa. Uno se sonríe cuando sabe que un ingenio de trapiche producía unos 3 o 4 sacos de azúcar al día en la jornada y que el ingenio poderoso podía producir algo más del doble cada día. Con todo eso se hacía azúcar. Azúcar no con la perfección que después se ha logrado, pero azúcar mulata, con meladura, y que se gobernaba en sacos, o mejor en cajas, la madera más barata que el saco entonces, y de aquí se mandaba a España, a Sevilla. Well, I came here, what I done in Cuba here before, first time in my life. Al esclavo con ese nombre sucedería el esclavo asalariado, traído en pleno siglo XX, por ejemplo, de la cercana isla de Jamaica. I leave the tailor shop, and then I stray out in the field. O de Haití, donde empezó la revolución libertadora de nuestra América y que después de dar grandes héroes fue puesta a dar esclavos también, aunque ahora los llamaran trabajadores. Ya desde el siglo XIX, por otra parte, la industria azucarera cubana contaba con trabajadores chinos. Me llamo Felipe. Yo vine en Cuba, tiene 16 años, en el año 1920, y tiene 44 años en Cuba. Y empezamos a trabajar aquí en el año 29, que yo vine solo, pero con el pasano mío, porque estaban las situaciones antes allá no estaba mal. Yo tengo toda mi familia, pero ahora ya sí que no lo saben nada, allá en China, en Cantón. La verdad que no me acuerdo bien, pero viene como 300 y pico, solamente nada más que lo pasan a mí, ¿me entiendes? Y cuando venga, me trata bien, tiene buena comida y todo. Mucho. Tiene como 18.000 chinos en Cuba. Lo que viene más chino el año
1918, 19, 20, hasta 23. Entonces está prohibido. Ya no permite el chino que viene en Cuba. Tampoco, antes tampoco permite viene la mujer, ¿me entiendes? Todo el mundo viene solo. Sobre todos ellos iría aumentando la expansión industrial, que se había acelerado desde que a finales del siglo XVIII empezaron a aplicarse máquinas de vapor para mover los trapiches de los ingenios. Ya en 1850, la producción azucarera fue de 223.145 toneladas. En 1875 alcanzó la cifra de 718.000 toneladas y 20 años después había sobrepasado el 1.000.000 de toneladas. No cabía duda, Cuba era la azucarera del mundo. Buena parte de aquella etapa de crecimiento impetuoso ha dejado también ruinas. Yo empecé aquí a trabajar en el año 32 en el departamento de gas y trabajé aquí de peón de limpieza. Después ascendí a la retranca y de la retranca ascendí a la máquina a trabajar y llevo trabajando aquí en todas las máquinas he trabajado. Y ya en esta llevo unos cuantos años ya trabajando. En cumplimiento de trabajo es lo más que me he ocupado de hacer. Ha tenido buen cumplimiento de trabajo. Y eso. Algunos trabajos, muy pocos, sobreviven como en los primeros tiempos. Así en las fábricas de raspadura, cuyos tachos, espumaderas, trenes de pailas, reproducen los métodos más primitivos de elaboración de azúcar. Pero los más evolucionaron rápidamente e implicaron numerosas innovaciones, desde el ferrocarril que llegó a Cuba antes que a España al servicio del azúcar, hasta máquinas de muy diversos tipos. Bueno, yo llevo 40 años trabajando aquí. Y empecé de limpieza. Y después me pusieron de tiflero.
después de ayudante tacho, de puntista, y ahora soy jefe puntista del turno este. Cuando yo vine aquí, el ingenio era de 2 tantes, y después fueron ampliando, ¿comprendes? Y según fueron ampliando, fueron poniéndole más aparatos. Y ya sucesivamente ya está montado un sistema de que muere casi 1 millón de arrobas. Una gran industria se había alzado al compás del capitalismo. Los numerosos ingenios del siglo anterior dejaron el sitio a unos cuantos poderosos centrales. La zafra de 1919 sobrepasa ya los 4 millones de toneladas. En 1925 y 1929, la cifra va más allá de los 5 millones. Todo este trabajo se traducía en una vida fastuosa, en mansiones de una clase parasitaria. Porque es claro que esas residencias no pertenecían a quienes trabajaban el azúcar, sino a quienes vivían del trabajo de los otros. No a quienes conocían del latigazo del sol, sino a quienes medraban en la sombra. A quienes en muchos casos ni siquiera se dignaban vivir en los palacetes del pobre país tropical. Para los otros, para quienes trabajaban, eran el tiempo muerto, la miseria, la desocupación. El reverso del trabajo agotador era la carencia de trabajo, la pobreza impuesta a la fuerza, el marginamiento de la historia, de la vida. ¿Alguna vez, provocado acaso por una calamidad internacional, podía elevarse el precio del azúcar? En Cuba se popularizó el término bíblico, las vacas gordas, para designar esa engañosa y momentánea bonanza en que corría el dinero y todo parecía facilidad, espuma. Esa bonanza era engañosa, porque la mayor parte de tal riqueza no iba a parar a manos cubanas, ni siquiera a manos de explotadores cubanos. Hace ya tiempo que el yanqui ha puesto primero sus ojos, luego sus manos y, llegado el caso, sus botas sobre la isla. En 1898, al intervenir en la guerra libertadora, ha impedido la independencia de Cuba. La república que surge en 1902, lastrada con la enmienda Platt, es un protectorado norteamericano. Una y otra vez desembarcan tropas yanquis para defender vidas y haciendas, sobre todo haciendas estadounidenses. El monumento al Maine es símbolo del nuevo coloniaje. Y esa bonanza era también momentánea, porque la seguían las vacas flacas,
una miseria aún más arrasadora que la anterior, gracias a la cual los pobres eran cada vez más pobres, la miseria cada vez más miseria, y los hombres iban hundiéndose al parecer sin remedio. La profunda inestabilidad económica no podía dejar de engendrar una inestabilidad política igualmente profunda. De manera confusa en unos, con mayor lucidez en otros, la República conocerá violentas luchas contra la nueva situación colonial del país.